Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos personalizar nuestros campos de formulario en el checkout. Esto nos va a servir si nosotros queremos, por ejemplo, cambiar los campos de facturación y de envío. Bien, vamos a quitar algunos campos, tal vez no los requiramos o tal vez nosotros necesitemos otros campos diferentes a los que ya vienen por defecto dentro de WooCommerce. Para eso vamos a ir a la opción de plugins. Bien, y aquí donde dice plugins vamos a irnos y le vamos a dar clic aquí donde dice añadir nuevo. Bien, aquí donde dice añadir nuevo, vamos entonces a seleccionar un plugin que se llama Custom, se llama WooCommerce. Bien, vamos a escribirle aquí WooCommerce. Y va a ser este plugin que está un poco más hacia abajo. Se llama WooCommerce Checkout. Creo que aparece de esta manera. WooCommerce Checkout. Bien, vamos a buscarlo como WooCommerce Checkout. Y vamos a seleccionar este que se llama Checkout File Editor. Bien, entonces vamos a seleccionar este plugin que vemos acá y vamos a darle clic aquí donde dice instalar. Ese es el plugin el cual nos va a permitir poder modificar, reemplazar o eliminar, listo, o agregar nuevos campos dentro de nuestros campos de formulario que vienen por defecto en WooCommerce. Una vez nosotros lo hayamos instalado, tenemos esta opción de ajustes o lo podrían ubicar aquí donde dice WooCommerce y aquí donde dice formulario de pago. Aquí donde dice formulario de pago, vamos a darle aquí un clic y por defecto nos va a venir los campos, listo, estos campos que nosotros vemos acá, estos campos, listo, estos campos que vemos acá son los campos que viene por defecto en el cual el plugin nos va a permitir la modificación. Entonces, aquí tenemos la parte del billing que significa facturación, aquí lo dice, campos de facturación y campos de envío en caso que nosotros tengamos pues activa esta opción. ¿Listo? Entonces, supongamos que, no sé, tal vez sobraría esta opción que se llama apartamento habitación. ¿Listo? Entonces puedo irme acá donde dice country. ¿Listo? Aquí dice apartamento habitación. Le puedo dar clic aquí donde dice editar y aquí donde dice activo. Simplemente quito este checklist de acá y le doy clic aquí donde dice guardar y cerrar. Él empieza nuevamente en esta parte a procesar la información y ya con eso pues tendríamos el campo deshabilitado. ¿Listo? Aquí estamos deshabilitando los campos. Bien, pero si queremos eliminarlo, por ejemplo, yo quiero eliminar este campo que se llama ciudad. Listo, este billing de ciudad que se llama población. Entonces puedo irme a esta opción que se llama eliminar. Y él aquí se me coloca como en un color rojo. Listo, en donde pues señala que ya se está eliminando ese campo. Bien, entonces podemos darle clic aquí donde dice guardar los cambios para refrescar nuevamente la página. Listo, y verificar que este campo de población ya no se encuentra activo. Entonces vamos a guardar los cambios y aquí nos damos cuenta que ya no aparece ese campo. Listo, si yo recargo esta opción del checkout, bien, vamos a recargar esta opción del checkout y vamos a ver el formulario ahora cómo nos va a aparecer. Mientras esto carga, vamos a aprovechar y vamos a añadir un nuevo campo, ¿listo? Vamos a darle en esta opción que se llama nuevo campo y aquí donde dice billing, listo, que va a pertenecer al campo de facturación. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar aquí que sea, no sé, tal vez la identificación. Bien, aquí tengo el tipo de campo que yo quiero que se relacione. ¿Listo? ¿Qué tipo de campo yo quiero seleccionar? Voy a seleccionar el campo texto porque pues hay identificaciones que tienen letras o sencillamente podría subir que coloquen ahí una URL. Bien, algunos campos de validación si yo quiero. ¿Listo? O simplemente pues colocar algún tipo de teléfono o algo. Voy a seleccionar el campo número. Bien. Y aquí entonces me aparece la etiqueta. Entonces, vamos a colocarle aquí como una etiqueta y vamos a decirle que sea el campo de identificación. ¿Listo? Esto podría ser
el valor por defecto o la marca o el marcador de la posición. Listo, esto ya si ustedes lo quieren, si ustedes ya lo quieren diligenciar, si no, pues no hay ningún tipo de problema. Vamos a darle clic aquí donde dice guardar y cerrar. Bien, vamos a darle clic acá y vamos a ver si ese campo pues ya me aparece agregado. Listo, entonces mientras esto carga, listo, entonces vamos a estar verificando ahora el campo del checkout y como podemos ver, pues los cambios anteriores que era la doble dirección, el doble campo, ya no aparece y el campo de población que antes estaba tampoco pues ya se encuentra. Bien, y pues por defecto aquí acabo de añadir un nuevo campo que es el campo de identificación que una vez guardado entonces aquí ya me aparece. Listo. Esta parte de marcador de la posición nuevamente no es necesario. Aquí me aparecen las validaciones. Dice que es un tipo número, que estado, código postal, teléfono, etcétera. Listo. Nuevamente aquí me refieren el tipo, que es un tipo número y que la etiqueta es la etiqueta de identificación. Entonces aquí el campo es identificación. Ahora a través de esta cruz yo puedo seleccionar a donde yo lo quiero. Entonces vamos a arrastrarlo hasta la parte de arriba y vamos a colocarlo después de los nombres y los apellidos. Bien, para que me quede encima de este que se llama nombre de la empresa opcional. Listo, entonces vamos a darle clic aquí donde dice guardar los cambios. De todas maneras, para que me hayan guardado los cambios que acabo de realizar. Bien, y una vez guardados los cambios, entonces vamos a ir nuevamente a esta opción del checkout y vamos a ver ahora cómo nos está apareciendo. Esto mismo que estoy realizando para los campos de facturación funciona exactamente igual para los campos de envío. Hay opciones en las cuales queremos campos muy personalizados, por ejemplo, queremos que nuestro formulario se integre directamente con una API o con algún proveedor externo, ¿listo? Y entonces nos exigen deshabilitar estos campos y pues bueno, colocar y rellenar campos propios, ¿listo? Campos personalizados. Si quieren aprender cómo se puede realizar campos personalizados desde cero y no pues desde el plugin, sino que tengamos control total, ¿sí? Control total de todo el formulario, entonces me lo dejan en los comentarios y con gusto estaría realizando un video. Les adelanto pues que todo lo estaríamos haciendo a través de código, pero pues que podríamos ir viendo paso a paso. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí los campos de facturación que acabo de añadir el campo de envío hasta la tercera posición. ¿Listo? Aquí está la tercera posición. Está el nombre, el apellido y aquí está mi campo de identificación que si yo llego a colocar una letra, listo, no me lo permite. Pero si llego a colocar un número, pues sí, pues me lo permite. En el momento de colocar cualquier letra, ni siquiera me la deja escribir. Bien. Entonces vamos a ver otra opción. Nuevamente, campos de envío. Entonces aquí en los campos de envío, recordar que estos campos de envío se manejan exactamente igual a los campos de facturación. ¿Listo? Entonces si no queremos algo dentro de los campos de envío o queremos agregar algo, ¿listo? Nuevamente tenemos la opción de añadir un campo, darle clic aquí en texto y tal vez, por ejemplo, queramos seleccionar un formato de fecha y hora local o un formato de fecha. ¿Listo? Esto nos puede servir también para validar, por ejemplo, campos en los cuales, por ejemplo, tengamos productos con un tiempo estimado de envío, por ejemplo, cuando se solicita que los productos sean enviados a tal fecha, ¿listo? O que el producto les va a llegar en 5 o en qué fecha les quiera llegar. Entonces, ese campo nos puede ayudar a validar esa opción. Y finalmente tenemos la opción de los campos adicionales. Dentro de los campos adicionales, tenemos que maneja prácticamente lo que es la parte de las notas. ¿Listo? Que es esta parte de acá que se llama información adicional. Esta parte de información adicional está manejada directamente en esta opción que estábamos viendo que se llama campos adicionales. Aquí está. Las notas. ¿Listo? Las notas. Entonces, si por ejemplo quisiéramos cambiar también este texto que nos aparece acá, puedo ir acá donde dice editar, desactivarlo o pues modificar el valor. ¿Listo? Aquí aparece una clase de notas
y la validación que pues por defecto pues no lleva nada. ¿Listo? Y listo, entonces de esa manera podríamos nosotros poder modificar estos campos, ¿listo? Estos campos, tanto los campos de facturación, campos de envío y los campos adicionales. Los campos adicionales si queremos ampliar todavía más la información. Bien, eso ha sido todo por este video. En el próximo video veremos también cómo podríamos cambiar un poco este diseño, ya que este diseño es un poco plano y vamos a manejar un diseño, vamos a estar utilizando posiblemente Elementor para poder modificar este diseño de este formulario y que no nos llegue de esta manera. Bien, esto ha sido todo por el momento. Si les ha sido útil, por favor suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.